Pulso Sur, el canal de la capital. Buenas tardes, estimados internautas y televidentes. De nuevo nuestro programa Letras y Voces. Hoy tenemos un homenaje especial a un gran escritor latinoamericano, muy querido por los lectores desde hace más de 4 décadas. Julio Florencio Cortázar, un integrante y propulsor del llamado boom latinoamericano en los años 60, de esta emergencia, de esta inusitada explosión literaria de nuestro continente, de la cual formó parte activa y muy evidentemente muy sobresaliente por su gran papel literario. Julio Florencio Cortázar, sin embargo, nació en Bruselas en 1914, el 26 de agosto, debido a que sus padres eran funcionarios diplomáticos de Argentina. Durante su infancia y todo vivió en ese país, viajaron luego a Argentina, estuvo estudiando para profesor, fue maestro de primaria y en el año 59 publica en la revista Sur, dirigida por Jorge Luis Borges, su primer cuento, que es considerado uno de los mejores que produjo durante su grata producción y presencia literaria. Casa Tomada. Casa Tomada fue publicada por esta revista y de inmediato tuvo gran impacto, fue muy reconocida, porque aparte de la historia que habla de un par de hermanos que viven en una casa que se van siendo invadida por unos seres que nunca se especifican en el relato y que al final terminan abandonando tramo a tramo, cuarto a cuarto desde la cocina y saliendo hasta que salen a la calle finalmente y son, digamos, expulsados por este fenómeno no explicado en el cuento, y que muchos analistas consideran como una metáfora de lo que era Argentina en ese entonces, gobernada por el gobierno militar de Perón, y que bien podría ser un paralelo de esa realidad, por lo cual el cuento tuvo muchísima difusión. Julio Cortázar tuvo muchísimas facetas. Ya mencionaba la de escritor, pero también fue un político activo, un militante, digamos, y el impulsador o uno de los grandes impulsadores de la nueva literatura latinoamericana en los años 60. En 1963 apareció su novela más célebre, titulada Rayuela, al igual que el juego infantil, que ya no se practica obviamente, o se practica muy poco en las escuelas, pero que tiene que ver con el mismo contenido y estructura del libro. Rayuela, entonces, es una propuesta de varias lecturas, inclusive se adelanta, diría yo, a manera personal, al hipertexto, porque se puede leer en dos formas diferentes. Una, la secuencia normal de cualquier libro, de la primera página a la última, pero Cortázar estableció una bitácora para leer una de capítulos, digamos, imprescindibles, de capítulos que sí giran en torno a la obra, y una segunda parte, los prescindibles, los alusiones, las vueltas y revueltas que da Cortázar, el intelectual, con un escritor como Morelli, y que inclusive fue fruto posterior de un libro aparte, Las invenciones de Morel. Entonces se puede leer de esa manera tradicional, se puede leer una serie de capítulos continuos, para lo cual trae una guía, se puede leer también al final las cuestiones morelianas, es decir, estas partes de la novela que bien puede ser complementaria y que no afecta en nada la trama de los principales protagonistas, Horacio Oliveira, un argentino radicado en París, y La Maga, un personaje entrañable de la literatura, que entre amores e ires y venires entre Buenos Aires y París, porque la novela está planteada en esos dos espacios,
van propiciando respuestas y propiciando preguntas al lector sobre nuestra existencia, sobre las relaciones, sobre diversas situaciones que tienen que ir viviendo los protagonistas y todo el impulso que da, por ejemplo, cuestiones trágicas como la muerte de Rocamadour, que es un fruto del amor de Horacio y la maga, y las paseos por París, además de una gran exposición que hace Cortázar en el trasfondo, como gran conocedor de la música del jazz, de la cual fue un investigador, y en su literatura se reflejó en varios cuentos, inclusive no solo en esta novela, sino también en El Perseguidor, que es un homenaje al gran jazzista Charlie Parker con su obra famosa Bluebird. Bueno, el Cortázar político comprometido dice él mismo que se descubrió cuando viajó por primera vez a la Cuba por revolucionaria en el año 61-62, cuando visitó la Casa de las Américas y fue jurado inclusive de ese concurso. A partir de entonces se interesó por la política latinoamericana, empezó a leer sobre el transcurrir de nuestro continente y siempre fue solidario con la Revolución Cubana y posteriormente en los años 70, a finales en el 79, con la Revolución Sandinista, que triunfante en julio de ese año, a la cual dedicó varios cuentos como Oración por Solentiname, si no está mal mi memoria. También escribió una serie de artículos y un compendio de escritos titulados Nicaragua tan violentamente dulce. Desde luego, dada su situación de argentino, pues en esa época, en los años 70, 80, imperaban las dictaduras latinoamericanas en el Cono Sur y en Argentina, y él pues desde luego se convirtió en un defensor de los derechos humanos, en un participante activo del exilio político de Argentina, de Uruguay, de Chile, y una persona que denunciaba no solo con sus palabras y sus firmas y sus gestos, sino también con su literatura. Recuerdo, por ejemplo, respecto a Cuba, el cuento Reunión, que alude al desembarco de los barbudos de Fidel Castro y junto con el Che Guevara en el bote Granma que partió del puerto de Tuxpan de Veracruz y que desembarcó y que inició la gesta en 1956 de ese proceso revolucionario. Cortázar hace este cuento y tiene otros cuentos, inclusive tiene una novela que se llama El libro de Manuel, que fue un experimento que hizo tratando de mostrar cómo los exiliados y los argentinos en particular podían construir un relato novelesco a partir de las noticias que iban apareciendo en los diarios en aquella época aciaga de su país, en los años 70, época de la dictadura argentina. Entonces fue un gran impulsador de los derechos humanos a nivel internacional, también una persona muy comprometida políticamente, aunque independiente siempre. Es famoso una serie de cómics, un cómics que él publicó que se llamó Fantomas contra las multinacionales, en la que aparecen personajes como él mismo, Octavio Paz y otros, en las que van narrando cómo luchan contra los Estados Unidos, la intromisión estadounidense en nuestros continentes y en los países en la época de los 70 y 80, como ha sido tradicional. Pero desde luego, Julio Cortázar es más importante por su obra literaria. Veamos ahora una secuencia de portadas de libros y algunas fotografías de él mismo. Corre video. Cortázar fue amigo de grandes escritores del boom como Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, durante diferentes correrías por Europa y sobre todo en su sede original, que fue la ciudad de París, donde descansa en la tumba del cementerio de Montparnasse, que por cierto está adornada por una imagen literaria que él creó, un cronopio, que son unos seres fantásticos en los cuales
Él cuestiona la existencia, cuestiona el modo de ser y la sencillez y la modestia y algunos valores, y de esa manera creó Cronopios y Historia de Cronopios, que fue publicada en los años 60 o 70 quizás, y que tienen que ver con estos personajes muy típicos, inclusive que llegaron a denominar a mucha gente en los años 60 y 70 como características humanas y antropológicas de comportamiento. Ahí vemos las portadas de algunas ediciones de Rayuela, que ha sido traducida a muchísimos idiomas y realmente ha tenido un gran impacto entre los lectores de todas las épocas, incluida la actual. Están otros libros de cuentos como Caedro, Todos los fuegos del fuego, otros libros como Los autonautas de la cosmopista, un libro que escribió y que publicó con su compañera Carole Dunlop en su viaje de París a un lugar de Francia. Han sido editados muchísimos sus cuentos, ya hablábamos de Casa Tomada, también está el cuento Reunión. En fin, Cortázar es un personaje sin duda imprescindible para las letras latinoamericanas, digno de recordar y de leerse, sobre todo en estos tiempos en que cada vez hay menos lecturas. Sus cuentos son fantásticos, hay un cuento famosísimo que tiene que ver precisamente con México. Bueno, hay dos, pero uno tiene que ver con el ajolote, el axolotl se llama, es la visión de un hombre y un ajolote, en la cual el ajolote lo cuestiona y lo pone contra sí mismo. Habría que leer este ajolote, y también existe Los Motecas, otro cuento que no me acuerdo cómo se llama, que alude y hace un paralelo entre la costumbre azteca que ha trascendido de los sacrificios humanos y un motociclista que tiene un accidente y entonces en su delirio al llegar al quirófano, porque no se murió pero quedó muy mal herido, entonces él empieza a delirar con que es un sacrificado por los aztecas, y por eso se llama Moteca, en un juego muy particular que hace Cortázar. Igualmente, bueno, hay otros libros de cuentos. El primero fue Bestiario, ya veíamos, Final de Juego, Las Armas Secretas, Deshoras, grandes compilaciones de sus relatos. Aquí tenemos los relatos de diversas editoriales, Argentina. Sus novelas también, entre otras, fue famosa 62 Modelo para Armar, en la cual, no muy felizmente lograda, trataba de seguir el juego que tuvo con Rayuela y que precisamente le dio también un poco de fuerza a esta idea de la literatura y la escritura como un juego, como algo lúdico. Y la lectura, por supuesto, que es una de las principales motivaciones que tienen los escritores y la misma esencia de este programa. Entonces, Julio Cortázar también hizo teatro, escribió poesía, por ahí circulan algunos versos muy conocidos, muchas frases sacadas sobre todo de Rayuela. En fin, fue un gran escritor latinoamericano, también hizo textos híbridos, sacó libros combinando fotografías y textos, imágenes y pinturas. Entonces, así terminamos con este gran artista de la pluma latinoamericano, traductor. Muchos de sus cuentos fueron filmados en cortometrajes y también han trascendido. Los recomendamos que los busquen por ahí en las páginas. Los cuentos son cortometrajes, son adaptaciones muy buenas que hacen una buena simbiosis con la literatura de Cortázar. Indudablemente Cortázar ha sido fuente de muchísimos escritos, obras, análisis literario, y hasta la fecha sigue siendo uno de los clásicos del boom latinoamericano. Vamos a un corte. En un momento regresamos. Pulso Sur, el canal de la capital. En España, la Fiscalía General de la República confirmó por medio de redes sociales la detención del exfuncionario público implicado en el caso Odebrecht.
La Policía Nacional de España señaló que Emilio Lozoya fue detenido en las inmediaciones de una urbanización en Málaga, presentando la imagen de su licencia de conducir. El exfuncionario público está acusado por el delito de lavado de dinero, cohecho y fraude. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de la República inicie el proceso para su extradición. Pulso Sur, el canal de la capital. Petición de muchos de nuestros telespectadores cibernautas, les ha gustado mucho el refranero. Vamos a mantener esta sección como lo anunciamos desde el principio en el programa, y hoy vamos a ver algunos refranes. Ayer o antier me llegó este refranero mexicano, que es la compilación de que les hablaba, de Herón Pérez Martínez, que tiene la gran virtud de que es un estudio, digamos, lingüístico y literario de los refranes como tal, lo cual enriquece el alcance todavía más que tienen estos dichos, decires y refranes que utilizamos mucho en nuestras reuniones y que desafortunadamente se han ido perdiendo, pero que aún se conservan algunos y que seguramente van a ser fruto de un renacimiento a raíz de su fomento en las escuelas y su estudio sobre todo. Pasamos el primero, que habla, escogimos un tema muy ad hoc con nuestra esencia desafortunada a veces. Entonces dice uno, el primero, que no hay borracho que coma lumbre, perdón. Otro, que de borracho que hace alarde de valiente se ríe la gente. Como vemos en la imagen, bueno, estaba ilustrada por aquello de los derechos de autor. Todas las fotos que estamos colocando son trabajadas por nosotros y por tanto no vamos a tener problema de que nos saquen de YouTube y de las redes sociales, porque hay que respetarlos de todas maneras. Entonces decía el primero, no hay borracho que coma lumbre, no es borracho el que ha bebido, sino el que sigue bebiendo. Estas alusiones, a veces centradas en el tema, aluden desde luego a realidades que vive la gente que ingiere bebidas alcohólicas, y que son construcciones, son formas de decir, de criticar o de señalar verdades. Por ejemplo, no hay borracho que coma lumbre. La interpretación obviamente es que los borrachos siempre saben lo que están haciendo y necesariamente hay una explicación a sus comportamientos, a sus dichos y a sus actitudes a pesar de toda la borrachera. Es decir, que coma lumbre quiere decir que es necesario ver que los borrachos, como los niños, siempre dicen la verdad. Vamos a ver el segundo, el otro, para agarrar borrachera, bueno es el vino cualquiera también. En general, pues la gente que acostumbra a tomar socialmente y ya sin llevarlo a la adicción, que también existe, pues no hay motivo alguno para rechazar ningún tipo de trago, ningún tipo. Para agarrar borrachera, bueno es el vino cualquiera. Como vemos, ahí hay una pequeña rima, que es una de las características de los refranes, y a veces son composiciones en verso con rimas consonantes, como en este caso borrachera y la otra palabra que la acompaña, y de tal manera el cualquiera se convierte en una rima y se hace más fácil de recordar. Igual está dividida, es fruto de, digamos, de ese sentido poético popular, porque generalmente los refranes vienen de ese origen. No es borracho el que ha bebido, sino el que sigue bebiendo. A ver si lo encontramos por ahí, producción. No es borracho el que ha bebido, sino el que sigue bebiendo. También, bueno, es una alusión a la adicción, obviamente, y quiere decir que siempre los borrachos, los buenos bebedores, pues, los que se emborrachan, continúan su gran alcance de ingerir bebidas alcohólicas, lo cual, pues, desde luego es un problema social, pero también es una costumbre que sirve para las festividades, que sirve para celebrar los cumpleaños, que sirve para celebrar ciertas fiestas y que deben acompañarse con medida y sin exceso, a pesar de todo lo que nos dicen estos refranes. Por último, no hay borracho que no haga gesto. Enuncia pues una sentencia
y siempre dice que los borrachos de alguna manera dicen la verdad, de alguna manera hacen alarde de su borrachera, siempre se tambalean, siempre tienen comportamientos de euforia que no son normales cuando no han ingerido alcohol. Es decir, tiene un alcance de conocimiento que nos permite vislumbrar cómo los refranes siempre cumplen con su cometido de una enseñanza y de una aplicación en ciertas circunstancias. Bueno, estamos casi a punto de terminar nuestro programa. Ya vimos, tenemos el refranero mexicano, ampliamente recomendado este estudio, y queremos mencionar, invitarlos a la lectura, que es una de las pocas actividades que no tiene costo y de las pocas actividades que realmente nos llevan y nos trasladan de una manera sensacional y fenomenal a otras dimensiones, a otros paisajes que nos llevan por mundos desconocidos o por mundos conocidos a través de una práctica que siempre es solitaria. Decía García Márquez que ser escritor es la profesión más solitaria del mundo. Bueno, pues los lectores también disfrutan, leen, acceden al conocimiento, se ilustran a través de una práctica que generalmente es solitaria. Esperamos que la motivación de nuestro programa lleve al fomento de la lectura, que profundice la necesidad de adquirir conocimientos, de ampliar nuestros horizontes, nuestra imaginación a través de la palabra escrita, ese gran producto de la humanidad, quizás el único que ha estado en peligro desde que fue creado hace muchísimo tiempo, hace siglos, desde la imprenta de Gutenberg. Veíamos que había en nuestro mundo occidental, el primer libro como tal, pero que también ya habían los coreanos creado el famoso Hitki, que fue el primer libro que se editó en los años 1360 o 70, hasta nuestros días, en donde ha estado permanentemente en crecimiento primero, después de la creación de la imprenta, el fomento a través de varios siglos, hasta nuestro mundo moderno, en donde los medios audiovisuales parecen amenazarlo, y sin embargo, como sabemos, existen los e-books, que son reproducciones finalmente electrónicas del libro como tal. Inclusive ahora las editoriales venden los libros, no solo el impreso normal, sino que también adjuntan o pueden vender por separado y casi que por el mismo precio el e-book en diferentes formatos. Entonces el libro goza hoy de mucha vigencia, es parte del desarrollo de la cultura humana, y necesariamente estará presente en nuestra cultura a través de los siglos, como ha sido hasta hoy. Pese a estas digresiones, a estas regresiones, a estas dificultades con la tecnología. Por ejemplo, leí hace unos días una noticia que hay en España una editorial que se dedica a imprimir libros de inmediato bajo demanda. Es decir, tú llegas a la librería, pides el ejemplar y te lo imprimen en 15 o 20 minutos, está el libro impreso tal y como aparecería de una imprenta en una librería cualquiera. Entonces eso ahorra costos, hace más accesibles los libros a la gente que realmente los necesita, impide que los libros sean impresos por cantidades de 500 a 1000 ejemplares, y de los cuales no se venden tantos, y a veces permanecen en bodegas y desafortunadamente son desperdiciados como fuente de conocimiento. Aquí queremos señalar, ya para despedir el programa, que en México el Fondo de Cultura Económica ha tenido un gran impulso. Recién en nuestra ciudad, Chetumal, estuvo este librobús que va de gira por diferentes puntos del país, las carreteras para en las ciudades, y hace ventas de libros a precios accesibles con el fin de fomentar el acceso a los libros por parte de la población en general e inclusive fomentar la lectura, que es el objetivo fundamental. Bueno, estimados teleaudientes, televidentes, internautas, cibernautas, hemos llegado al fin de nuestro programa. Los invitamos para el próximo viernes a la 1 en punto, que sintonicen en Facebook, en YouTube, en otras redes sociales, nuestra programación, nuestro programa de letras y libros en Pulso Sur, el canal de la capital. Buenas tardes.
pulso